Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de Facebook Live del día de hoy, jueves por la mañana. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Max Quiroz Martínez. Soy cofundador de TTT Train the Trainer y de Trasciende con Pasión. Tengo más de 30 años de experiencia impartiendo cursos de capacitación, evaluando y formando a personas en diferentes ámbitos. El día de hoy quiero hablarte de un tema interesante. Quiero hablarte de las canas. No necesariamente de mis canas, de mi barba blanca, sino de la edad de los participantes. Este es uno de los aspectos más importantes que debemos considerar cuando damos un curso, taller o una conferencia. ¿Por qué? Porque la edad de nuestros participantes va a ser fundamental en cómo diseñemos nuestro evento de capacitación, nuestro curso, nuestro taller o nuestra conferencia. ¿Qué sucede? No es lo mismo cómo aprenden los niños, los jóvenes, los adultos e incluso los adultos mayores. Está comprobado, y esto es fundamental entenderlo, que en el caso de, pues normalmente los cursos, talleres, conferencias que damos, las damos a adultos, ya sea, pueden ser adultos jóvenes o bien ya adultos mayores, pero normalmente trabajamos con adultos. Por esta razón, el día de hoy no voy a comentar sobre lo que es la educación en niños y adolescentes. Comentaré quizás desde jóvenes adultos o jóvenes adultos, jóvenes y ya adultos mayores. ¿Qué es lo que sucede? Los estándares de competencia que ya manejan, que antes eran las normas técnicas de competencia laboral, los estándares de competencia ya maneja a los adolescentes, es decir, jóvenes de 15, 16 en adelante, ya los maneja como adultos jóvenes. Y tenemos que empezar a trabajar con ellos como adultos. Y una de las cosas más importantes que debemos considerar cuando planeamos una conferencia, un curso o un taller es que normalmente el adulto recuerda lo que decimos al principio de la conferencia y lo que decimos al final de la misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que damos e impartimos en medio, para ese adulto normalmente tiende a perderse un poco. Pero esto es importante saberlo, porque si bien cuando hay una conferencia yo me acuerdo de lo que digo al principio y me acuerdo de lo que se dice al final, esto que está en medio se queda un poco en el limbo, se queda un poco perdido. Entonces, si nosotros sabemos esto, podemos planear nuestras actividades para asegurarnos que el participante recuerde lo que queremos que recuerde, que aprenda a lo largo de todo el proceso, ya sea que dure 1 hora, que dure 3 horas o que dure 40 horas. Hay que ir trabajando y pensando en todo esto. Entonces, algunos de los aspectos que podemos y algunas de las técnicas que podemos usar con respecto a la edad de los participantes y sobre todo pensando en que tenemos que trabajar con los adultos, lo primero, el adulto necesita una sobrerepetición. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los jóvenes y de los niños, el adulto necesita que el mismo tema lo veamos de diferentes o lo abordemos de diferentes maneras y se lo digamos 2 o 3 veces para que lo recuerde perfectamente. Entonces, la sobreenseñanza y el sobreaprendizaje son fundamentales y es el primer paso que debemos de dar. Si nos estás viendo en vivo, por favor, indícanos desde dónde nos ves, qué te parece esta transmisión. Y si estás viendo la repetición, por favor, déjanos tus comentarios. Nos dará mucho gusto saber de ti. Entonces, decíamos que tenemos la sobrerepetición y la sobreenseñanza para que el adulto recuerde los temas y los puntos que queremos que se lleve de una presentación o de un curso. El otro aspecto fundamental es que el adulto aprende mejor en grupo. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que no pueda tomar un curso solo y aprenderlo solo. Lo que quiere decir es que en el ámbito social
el adulto aprende mucho mejor. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos un curso, un taller, hola Luz María, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Cuando diseñamos un curso, taller o evento de capacitación, debemos de tomar en cuenta que si formamos pequeños grupos, el adulto va a aprender de una mucho mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? A través de que los adultos y unas personas comparten sus experiencias con los demás y todos empiezan a compartir, el adulto puede aprender de las experiencias de los demás. Entonces, el aprendizaje en un entorno social es fundamental cuando trabajamos con los adultos. Entonces, para sintetizar, tenemos dos técnicas que podemos trabajar cuando trabajamos con, o que podemos usar cuando trabajamos con los adultos. Una de ellas es el sobreaprendizaje y la sobrerepetición, es decir, tenemos que presentar el mismo concepto en varias ocasiones y de diferentes formas para que el adulto aprenda mejor y recuerde lo que estamos diciendo. También debemos saber y tener muy presente que el adulto recuerda lo primero que decimos en una presentación y lo último que decimos. Lo de en medio se hace una nebulosa, se queda un poco perdido ahí en el espacio. Entonces es fundamental trabajar con diferentes técnicas para asegurar que eso que decimos en medio, que es el contenido importante que damos en un curso o taller, también se quede en la memoria del participante. Por otra parte, decíamos que el adulto aprende mejor en un entorno social. Si es posible, debemos diseñar actividades donde los adultos y los participantes trabajen en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque al trabajar en pequeños grupos, los adultos comparten sus experiencias con los miembros del grupo y entonces pueden aprender unos de otros. Y esto es fundamental cuando trabajamos en estas condiciones. Como te digo, las canas y la edad son importantes considerarlas cuando trabajamos en eventos de capacitación, en conferencias o en talleres. Espero que esta información te sea de utilidad. Para mí fue un gusto verte. Por favor, déjanos tus datos, dinos si te gusta. Si tienes comentarios o propuestas de temas, haznoslas llegar a través de los comentarios de Facebook y con gusto las abordamos en siguientes eventos de los tips del instructor. Muchas gracias, hasta luego y que tengas un excelente día.